ahí en Team que tenían chats conmigo y yo no chateo, o era en chat entre ustedes. Pero si eran entre ustedes, ¿por qué aparecía yo? Bueno, todavía no veo que estén conectados. Buenos días. Sí, bueno, no veo que estén conectados. Bueno, algunos que vi. Lo que preguntaban era si era que la pendiente de la recta tangente de una función cuadrática en un punto dado. Bueno, entonces eso más tarde lo veo. Ya, que vea que están. Entonces, voy a prender la luz. Para ustedes creo que ven mejor el pizarrón con la luz apagada que encendida. ¿Hay más dudas? ¿Qué sección de ejercicio estábamos trabajando? La sección 2.8. Y en esta sección, pues ya no es de ecuación de recta tangente, ¿no? Bueno, del 21 al 31 pide encontrar la gráfica, río la derivada, estableciendo el dominio. Si se fijan, ¿cómo pide que debe de calcularse la derivada? ¿Todavía con límite? Pues sí, porque no se ha visto.
como les dije, hacer el límite. Digamos, de la 21, pues es muy sencillo. Un medio de x más h menos un tercio menos un medio de x más un tercio. El un tercio se va a cancelar y me va a quedar un medio de x menos un medio de h, factorizo un medio, se cancela con el abajo que va, h, y va a quedar un medio. Es demasiado sencillo. 5, el promedio de 23, 5 por x más h, menos 9 por x más h al cuadrado, menos f de h, va a ser menos 5h menos 9h cuadrada. Se van a cancelar. Se van a cancelar. O sea que son problemas, lo podemos hacer. F de x entonces es el 23, 5t menos 9t cuadrado. F de x, 5t menos 9t cuadrado. Calcular la derivada. Pues f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de 5t más h es f de x más h. Esto es f de x más h menos f de, digo, en t. Pero bien, yo no estoy acostumbrado a usar más que x. Entonces aquí es 5t menos 5h. 5 es f de t. 5t menos 5h. Es f de t. Aquí, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar 9t cuadrado más 2th más h cuadrada. Aquí tengo f de x. F de t más h. Menos, aquí está, si factorizan el 5, ¿qué hice? ¿Por qué factoricé? Digo, ¿por qué quito? Menos 5. Esto es f evaluado en t más h. Me estoy adelantando. Menos f de t más 9t cuadrado. Me estoy adelantando pasos entre h.
estoy usando esa forma de cómo obtener la derivada. F de t más h menos f de t entre h, cuando h tiende a 0. Obvio que si hacemos h igual a 0, aquí va a ser f de t menos f de t. Que hacemos h igual a 0. Si desarrollo, me va a quedar 0 sobre 0. Entonces, esto es el límite cuando h tiende a 0. Si quieren, todavía no meto este. 5t más h más 9. Aquí sí es t cuadrado más 2th más h cuadrada. Desarrollo este cuadrado menos 5t más 9t cuadrado. Aquí es f de t, estoy bien. Bueno, entonces todo esto sobre h. ¿Qué tenemos? Límite cuando h tiende a 0. Aquí ya pongo 5t más 5h menos 9t cuadrado menos 18t h más, ¿por qué metí 9? ¿Por qué metí? Es más 9h cuadrada. Como esto es f de t, es f de t más h menos f de t, o sea, lo puse con signo cambiado. Menos 5t más 9t cuadrado entre h. Entonces, 5t menos, aquí está 5t, se cancela. ¿Qué me queda? 9t cuadrado. 9t cuadrado aquí. Pero es que aquí es un menos. Al ser un menos ahí, se ve aquí que va a ser menos. ¿Por qué pongo menos? Porque aquí es menos 9. T más h elevado al cuadrado. Aquí está el menos. Bueno, aquí es menos. Todo va a ser menos porque aquí es más. Entonces, 5h más 5h me queda el límite cuando h tiende a 0. 5t se cancela. 5h, aquí queda acá no hay 5h. O
O sea que ya trabajé este. Ya trabajé este. Ya lo puse. 9t cuadrado. Negativo. Acá es positivo. 18th al... ¿Qué me queda aquí? 9h al cuadrado. El 5h. 9t cuadrado con más 9t cuadrado. Pero aquí está 9h menos 9h. Entonces, ¿dónde están? No hay 9h. Menos 9h cuadrado. Menos 18th. O sea, ya está 9h cuadrado, 18 cuadrado, ya está cancelado. Factorizo h. Me queda h sobre h. Me queda 5 más 9 h menos 18 t. De aquí saco 5, de aquí saco h, de aquí saco h, de aquí saco h, de aquí saco h. Se cancela h y me queda el 9, el límite, cuando h tiende a 0, todavía no he aplicado el límite, me queda h factorizado 5 aquí, menos 9h aquí, menos 18t, cuando h tiende a 0, se cancela este, y cuando h tiende a 0 me queda 5 menos 18t. Entonces, ya ahí para no ponerlo, se vean todo lo que hay que hacer de talacha. Que hay que poner aquí t más h, aquí t más h, menos f de t más h menos f de t. Aquí hay que meter el desfactorizar, aquí está factorizado, meter el 5, desarrollar el cuadrado, meter el 9. Y entonces hacer ya con lo que me quedó, hacer cancelaciones, me quedó esto, y la derivada en t es 5 menos 18t. Sí, aquí 9h se hace 0. 18t, 5 menos 18t. Ustedes ya lo sabían, yo creo, ¿no? Que la derivada iba a ser 5 menos la derivada de este 18t. Pero vean la talacha que hay que hacer. A mí me saca de contexto este pizarroncito. Bueno, eso es lo que pide aquí. Ya les había dicho el 22, digo el 27.
que tiene solución. ¿Qué vas a poner? Raíz de 9 menos x más h, menos raíz de 9 menos x. Aquí sí toma x, no toma t. Entre h, el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué tienes que hacer? Raíz de 9 menos x más h menos raíz de 9 menos x, pues binomios conjugados. O sea, ¿cómo cancelar más que binomio conjugado? ¿Cómo cancelar si tienes raíz de 9 menos x más h menos raíz de 9 menos x? Multiplicas por raíz de 9 menos x más h más, ¿verdad? Multiplicas aquí arriba a que te quede la diferencia, que te quede la raíz menos la raíz, que te quede un binomio conjugado. ¿Cómo cancelar ahí si tienes raíz de 9 de menos x más h? ¿Cómo cancelar? ¿Cómo tienes que hacer para cancelar x? Multiplicar por raíz de 9 menos x más h entre raíz de 9 menos x más h. Entonces estás multiplicando la raíz. Ya eliminaste la raíz arriba. Y abajo te quedó h que multiplica eso. Como ya cancelaste arriba,
Sí, que fue un apagón. El apagón fue un poquito largo, pero más largo fue que el decodificador prendiera sus 11 focos. Ya había prendido 10 y no me daba conexión. Entonces hasta que prendió el 11 me dio conexión. Bueno, hacerlo en el pizarrón para no estar hablándolo. F de X, ¿qué es? La raíz de 9 menos X. F de X, raíz de 9 menos X. F' de X, el límite cuando H tiende a 0 de raíz de 9 menos X más H menos raíz de 9 menos X. Es F de X más H menos F de X entre H. El otro era cuadrado, había que desarrollar el cuadrado. Había X cuadrada sin raíz. Hay uno que ahí es X y X cuadrado y X cúbico. Imagínense un chorizo bien largo. Bueno, ¿cómo le hacemos aquí? Les decía binomios conjugados para tratar de quitar la raíz. O sea, el límite cuando H tiende a 0, ahora sí me aprieto acá, de raíz de 9 menos X más H menos raíz de 9 menos X, no, mejor acá, ¿verdad? Desde acá. El límite cuando H tiende a 0 de raíz de 9 más X más H menos raíz de 9 menos X. Pero ahora le pongo paréntesis para multiplicar raíz de 9 más X más H más raíz de 9 menos X.
que tengo este menos este, pues ahora pongo este menos este. A menos B por A más B es A cuadrado menos B cuadrado. Aquí tengo H y multipliqué raíz de 9x más H más raíz de 9 menos X. Multipliqué por esto y ahí me queda. Entonces, arriba ya es el límite cuando H tiende a 0. Este al cuadrado menos este al cuadrado, que es 9 más X más H, menos este al cuadrado, 9, este al cuadrado, me queda 9 menos X con un signo menos, aquí es menos 9 más X sobre H por esta raíz. El producto de la raíz de 9 más X más H más raíz de 9 menos X. O sea que esto que hice fue con el fin de quitar la raíz cuadrada arriba. ¿Y eso qué me dio? 9 menos 9, X menos X, y me queda H entre H, el límite cuando H tiende a 0, de 1. Aquí H ya se canceló, H se cancela, y me queda cuando H tiende a 0, pues aquí es 9 de X más H, la raíz 2 veces, está sumada 2 veces, la raíz de 9 aquí es 9 menos, aquí es menos, la raíz de 9 menos X, porque aquí H se hace 0. Esa es la derivada. Por eso les decía binomios conjugados. Bueno, que se vea dónde está el binomio conjugado. ¿Sí? O sea, se vean, este pizarrón no da para mucho. Hacer talacha aquí. Entonces, esta sección, sobre todo, es calcular derivadas con la definición. Y tenemos todos estos problemas. Ahora, este fue raíz de 9 menos X más H, pero el 26 es nada más, lo voy a decir en X, G de X igual a 1 entre raíz de X. Como eso es, como esa de, yo te doy la solución del 28. El 28 es G de T, te lo pongo como está ahí. G de T igual a 1 entre raíz de T. La solución, para que lo hagas, hazte primero este, después te haces este. O bueno, como quieras. La solución G' de T
yo voy a tener G de T como T a la menos 1/2. Tú ya sabes la derivada de x a la n con respecto a x. Ya sabes cuánto es, ¿verdad? Ya sabes que es n x a la n menos 1. Eso es la derivada de la potencia x a la n. N por x a la n menos 1. Se aplica aquí la derivada de una potencia es el exponente baja el exponente menos 1/2 por x a la potencia menos 1 menos 1 menos 1/2 menos 1 menos 3/2. Esa es la derivada. Te la estoy dando como ya deben de saber ustedes. Si aquí está potencia 1/2, la paso arriba como potencia menos 1/2. Y le aplico la fórmula de la potencia que aquí me la dan para n, pero es para todo n, para todo número. Baja el exponente, queda la variable al exponente menos 1. Ese es el resultado. ¿Qué vas a tener? Esto en h, esto en t, menos, o sea, la derivada, ¿qué va a ser? Ahora sí hablada. Arriba va a ser 1 entre raíz de t, menos 1 entre raíz de h. F de x, dejen ponerle x, ¿no? Va a ser raíz de x menos f de x menos f de h. Entre h, el límite cuando h tiende a 0. Un quebrado, multiplicas, te va a quedar abajo x por h, raíz de x por raíz de h, raíz de x por raíz de h. ¿Y qué te va a quedar arriba? Todo esto sobre h. Arriba, ¿qué te va a quedar? El producto, entre me queda raíz de h, menos raíz de x. ¿Qué tienes que hacer? Raíz de x menos raíz de h. Aquí es raíz de h menos raíz de x. ¿Qué tienes que hacer? Multiplicar por el conjugado para cancelar la raíz. Y de ahí tienes tú ya que hacer, tienes que hacer cancelaciones. Te ves, te dan esta. ¿Cómo la derivé? Con la fórmula de la potencia. Como es par, pues no tengo solución.
Pero tú qué sabes, sabes derivar la potencia, lo derivas como potencia. Y el límite cuando h tiende a 0, la fórmula es el límite cuando h tiende a 0 de f de x menos f de h entre h. Entonces aquí te queda esta resta de quebrados. Haces la resta de quebrados, le metes el límite y ahora ¿qué tienes que hacer? Producto de extremos, arriba, pones un 1 abajo, producto de medios, abajo ya te quedó raíz de x por raíz de h. Y arriba está h. Pero tienes arriba raíz de h menos raíz de x, que multiplica h. Y aquí tienes h. Pero ya lo tienes que hacer. Ajá. Con el límite, ¿no? Bueno, esta sección es como una sección obligatoria de talacha. Ponerte a hacerla, te lleva un resto de papel. Aquí el pizarrón está demasiado apretado para hacer talacha. Bueno, entonces se fijan, toda esta sección casi es dedicada a eso. Luego otra que trae, bueno, ya más o menos ahorita con los que están, les dije ayer tuve reunión de la Academia de Matemáticas Aplicadas, es en TIM, y al meterme, pues me metió a la sesión, pero me salió de este lado de la pantalla, me salió chats, o sea que están chateando entre ustedes y están preguntándose cómo sacar la pendiente de la recta tangente. Era una ecuación cuadrática. Entonces ha de ser de la sección anterior. Había varios preguntaban. Había respuestas, era un chat largo entre toda la columna de la pantalla con los chats. ¿Por qué me lo mandó a mí? ¿Por qué me apareció eso? Si era f de x igual creo x menos x cuadrada en el punto 1,1 o parecido a este, ¿qué tienes que hacer? Sacar la derivada, la pendiente de la recta tangente, quedamos que es y menos y, es f que tengo el punto, tengo la pendiente m. Tú sacas la derivada, que va a ser 1 menos 2x. La derivada, pero pues lo haces, o tienes que hacer pues, como quieras allá. Esto es f' de x, esto es f' de x, pero la derivada en este punto
Ajá. Es la pendiente de la recta tangente, o sea, f' de 1 es 1 menos 2, o sea, es menos 1. La ecuación de la recta tangente, que es y igual a m, o y igual y, ¿qué puedo usar? Tengo punto y pendiente. La recta que es igual a y menos y1 igual a mx menos x1. Y menos y1, y menos igual a m menos 1, x menos 1. Entonces esto es y igual a menos x más 1. Este menos 1 pasa con más 1. Y igual a menos x más 2. Eso es la pendiente de la recta tangente. Aprovechando esta función, si factorizo x, me queda 1 menos x. Esta función se hace 0 en 0 y se hace 0 en 1. Se hace 0 en 0, se hace 0 en 1 y abre hacia abajo. O sea, en un medio menos un cuarto, f de un medio, está el vértice. Un medio menos un cuarto, o sea, 2 cuartos, menos un cuarto, un cuarto. Aquí, ahí va la recta tangente, ahí va. Esa es. Y la pendiente es la recta menos x menos 2. Aquí en 2, la recta tangente aquí. En el punto 1, eso no es. 1,1. No, pues esto es esta función en 1,1 que es evaluado f de 1. Ah, pero ¿por qué te dice 1,1? No, ¿verdad? En 1 me da f de 1,0. Aquí está, en efecto está aquí. Este es el punto, ahí pasa la recta tangente en 1,0. Ajá, la función en 1, x igual con 1. ¿Cuánto vale? 0. Ahí está la ecuación de la recta tangente. Eso lo vi que lo chateaban, o sea, eso me dice que entre ustedes me da gusto. ¿Por qué? Porque sí están comunicándose, sí están resolviendo problemas entre ustedes. ¿Sí? Bueno, pues eso vi yo. Ajá. Bueno, continuando con lo que estamos haciendo ya aquí. ¿Qué nos queda después de esto? Del 37 al 40, por ejemplo. Se proporciona la gráfica de f. Establezca con argumentos los números en los cuales f es indeterminado.
El 37 tiene un pico y tiene un salto. El 38 tiene un pico y tiene asintotía hacia abajo. La recta, el eje Y, es asintótico, pues ahí no tiene derivada y hace un pico. Nomás, o sea, la función no está definida en 0 para el 38. No está definida en 0, pues no tiene derivada porque no está definida. Y en 3 tiene un pico. Bueno, así tú puedes ver el 39, nada más tiene un pico. Y debes de decir en dónde f es derivable. En todos los reales, menos en el pico. Y así tienes el 40. Y todo es el 43. La figura muestra la gráfica de f' y f segunda. Indique cada curva y explique el porqué de su elección. ¿Quién es f? ¿Quién es f'? Tengo una gráfica azul, una verde y una roja. ¿Quién será f de x? Tengo, si escojo A como f de x, es creciente y luego hace una pequeña curva hacia abajo. O sea que tiene un máximo ahí, pues no puede ser, ¿verdad? Si agarro la azul, ¿quién va a ser la derivada? La azul crece y luego decrece. Y tiene un mínimo. Y decrece y luego vuelve a crecer. Entonces la verde su derivada va creciendo y luego va decreciendo, tiene un máximo y va decreciendo. ¿Qué función hace eso? Si la función tiene un máximo, como la verde, la función crece y ahí deja de decrecer. Para que tenga máximo, ¿verdad? La derivada se hace 0. Ándele, esa es. La verde, su derivada es la azul. Porque el azul, ahí donde tiene el máximo, la derivada es horizontal. Ahí se hace 0.
O sea, el azul F es F'. Y ahora, bueno, la 44, pues ya se pasa. F, F', F segunda y F cuarta. F', F segunda y F tercera. ¿Quién es F? ¿Quién es F segunda? ¿Quién es F? Ya se pasa de estar analizando, ¿no? Bueno, esos son. Se vean que empezó la sección con análisis más sencillitos. Aquí ya pide análisis. Bueno, el 37 y el 38 pues son sencillos de responder. Pero ya estos, el 42, el 43, no sería el 44, 45. Y así los que está, pues ya es mucho, hay que hacer muchas combinaciones. Si agarro una, a ver esa que, cómo es, dónde tiene un máximo, dónde tiene mínimos. Es que va creciendo. En un máximo tiene que crecer y dejar de crecer, pero la derivada se hace cero. Esta sección de ejercicios es para conceptualmente entender la derivada y saber calcular derivadas con la definición. Pero es la segunda sección que trata derivadas. La derivada como una función. La primera sección que trato derivadas y razón de cambio. Y obvio, ¿cómo calcular la derivada? Como la pendiente de la recta tangente. Es lo primero, tangentes. Luego ya entra velocidades, la razón de cambio. Velocidad constante, pero velocidad variable, la derivada, me da la derivada en un punto. La velocidad, digo, en un punto. Y ya entra derivadas, la derivada de una función ya f' como el límite de f de x más h menos f de x entre h. Ya hace así la definición y vuelve a razón de cambio con incrementos. Se vean, y entra la lista de ejercicios sobre eso.
me encuentre la ecuación de la recta tangente, que es la que yo vi que preguntaban. Vi que era una función cuadrática, con suerte era del 5, 4x menos 3x cuadrada, 2 menos raíz de x, o si era raíz de x en 1,1. Che bien, ahí está la raíz de x. Si ustedes lo hacen, aquí es donde ya se va a ir uno aprendiendo. En esta sección vas a ir aprendiendo algunas derivadas. F de x igual a 1 entre raíz de x. Si se fijan en la que hicimos, quedaba abajo el doble de la raíz. Aquí f' de x va a ser 1 entre 2 raíz de x. Con f de x menos 1 entre raíz de t. ¿Sí? 1 entre raíz de x menos 1 entre raíz de t, f de x menos f de t entre t, hacen el producto, cancelan, y les va a quedar que va a ser 1/2 de la raíz de x. Ajá. Bueno, después vas a tener, por ejemplo, calcula, bueno, aquí que dice, f de x es raíz de x, el ejercicio. Ajá, f' de x, va a ser 1 entre 2 raíz de x. Ahora, si tuviera abajo el 1 entre raíz de x, pues también lo hago, ¿no? Pero si tú tienes f de x, por ejemplo, a raíz de 2x cuadrada menos 5x más 1, a ver, calcula esa por límite, usando la definición. Pues sí. Bueno, aquí 2x cuadrado menos 5x más 1. Sería un chorizote demasiado largo. Ajá. Bueno, lo que te puedo decir es de que tú ya vas a ir aprendiendo, pero después va a entrar lo que se llama regla de la cadena. ¿Cómo derivar en regla de la cadena? La derivada de f de x con respecto a x, lo escribo acá abajo. La derivada de f de x con respecto a x, ¿sí? Tú la puedes hacer la derivada de f de x con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. O de la derivada con respecto, bueno, a t o a cualquier otra función. La derivada de g por la derivada de g con respecto a x. Luego te ponen así, y' es igual, la derivada de y, ¿a qué puede ser igual? A la derivada de y
con respecto a U. dy en dx. dy en dx. A la derivada de U, a la derivada de y con respecto a U por la derivada de U con respecto a x. ¿Te ríes? Aquí la derivada de U. Como si se cancelara esta con esta, pero no es cancelación. Es regla de la cadena, que lo puedes hacer la derivada de U con respecto a B por la derivada de B con respecto a X. Aquí la derivada de U se cancela, aquí la derivada de B se cancela, pero no es que se cancele. Es que tienes que hacer, esta es una doble regla de la cadena. Entonces esto va a ser 1 entre raíz de 12, 1 entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de adentro. Ajá. Tú ya vas a poder decir f' de x con regla de la cadena. Ya vas a decir que abajo es 2 veces la raíz 2x cuadrada menos 5x más 1. Y arriba es la derivada de lo de adentro, 4x menos 5. Eso vas a poder decir. O sea, el enseñarte a derivar después. Pero ya no con el límite. Ahorita es el concepto. ¿Qué es la derivada? El primer capítulo, la primera sección, 2.7, ¿qué es la derivada? Se mete a razón de cambio, a velocidad, su aspecto físico. ¿Qué es la derivada? La pendiente de la recta tangente a una función. Ese es su primer concepto. Pero después de ahí se mete a razón de cambio, a velocidad, velocidad media. Pero si la velocidad cambia, en un punto, ¿cuánto es la velocidad? Te sirve para que calcules la velocidad del instante. O sea, son aplicaciones, ¿no? Tiene muchas aplicaciones en muchas ramas. Entonces aquí esta sección 2.7 encuentra la ecuación de la recta tangente a X en cada uno de las siguientes curvas en el plano. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Calcular la derivada. ¿Cómo la vas a calcular? Con el límite. Pues te digo, tienes la 4 que la puedes hacer. Es una 4x menos x cuadrada. Hacerlo con la definición. La puedes hacer la que se te facilite más. La derivada de f de x menos f de a entre x menos a. Esa es la derivada en a. F de x menos f de menos a entre x menos a, el límite cuando x tiende a f' de a. O f' de x es el límite de f de x más h menos f de x entre h. Bueno, tienes aquí esta cuadrática que tienes que tener 4x más h menos 3x más h al cuadrado menos 4x menos 3x cuadrado. Se van a cancelar cosas, vas a factorizar x y ya te va a quedar que la derivada es 4 menos 6x. Te va a quedar eso. O sea que es importante que hagas este tipo de ejercicios. Este del 4, el que tiene solución, el 5, el 7, digo, es el 5, el 6, el 7.
El 6 es x cuadrado menos 3x más 1. El 7, el 8, pues ya no te lo recomiendo. Porque es mucha talacha. 2x más 1 entre x más 2. Métele eso, x más h, menos eso en x. Hacer el quebrado. Y arriba, ¿qué te queda? Bueno, si te gusta hacer talacha, hazlo. Ah. Pero como te piden el punto f de 1, coma 1. Sí, no te está pidiendo. En la otra sección ya no te va a dar el punto 1,1. Ya te va a pedir que lo hagas, que encuentres la derivada de 2x cuadrada más 1, de 2x más 1 entre x más 2. Si aquí lo haces ya con h, pues allá cuando te pido la siguiente sección, pues ya vas a avanzar. Desde aquí avanzas ahora a la siguiente sección, la derivada como una función. Acá te fijas, allá no te pide, allá te da el punto. Acá no te da el punto, te dice que calcules la derivada en x como una función. Le puedes avanzar haciendo la otra en x. En general, ¿verdad? Y así abarcas estas dos. ¿Cómo deja de serla una función derivable? Ya lo vimos. ¿Tiene brincos o tiene picos? Tienen ejemplos sencillos. Te dan f, a ver quién es f', escoge varias curvas, varias funciones, y abajo cuál de ellas le corresponde su derivada. Y así también del 4 al 11. Te pide que traces la gráfica de la derivada. Del 4 al 11. Trazar la gráfica de la derivada. Esto que hagas ahorita del 4 al 11, el 4. A ver, vamos a dibujar el negro, ya se me está acabando. Vamos a usar el verde como ejes. Creo que también se está acabando. Entonces, la función como azul es una función que aquí viene así y hace lo mismo acá. Esta es una función de grado 4. Es un polinomio de grado 4. Así son las funciones de grado 4, que puede estar esto más allá, más acá. Bueno, pero te pide que sobre esta grafiques la derivada. Aquí la derivada se hace 0. Aquí la derivada se hace 0. Aquí la derivada se hace 0. Porque la derivada es la recta tangente. Aquí la recta tangente, ya estoy con máximos y mínimos. Entonces, ya en esos puntos, ahí la derivada vale 0, aquí, aquí y acá. Como aquí la función viene decreciendo, entonces la derivada es negativa. Ya tratamos eso. La derivada es negativa.
Luego, ¿qué hace? Aquí la función es creciente. La derivada es positiva. La derivada es positiva. Como aquí la función se hace cero. La derivada se hace cero. Y si viene decreciendo, quiere decir que la función es negativa. Cuando una función decrece, la recta tangente tiene más de 90 grados. Cuando una función crece, la derivada se hace positiva. Y luego aquí se hace negativa. Aquí se hace positiva y luego se hace negativa. Y luego se hace positiva. Aquí se hace cero. ¿Se ven? Aquí por ser esto, la recta tangente, la pendiente vale cero y es la derivada. Aquí la pendiente se hace cero. Entonces, aquí se hace cero, aquí se hace cero, aquí se hace cero. Aquí es positiva, aquí es negativa, aquí es positiva, aquí es negativa. Porque va decreciendo, tiene que ser negativa e irse a cero. Y ya, se queda así. Esa es la forma de la derivada. Es la 4. La 5 te la hace bien sencillita. Te veas todas aquí, todas las impares, te las hace sencillas. La 4, la 5, pone con número rojo. Y con un número rojo pone la 11. Ajá. Ahí la recta, la 11 es algo bien importante. La 9, pues ya tuviste el inciso B, está dado a través de segmentos. La B del 3, que ya la analizamos. Ya analizamos esa sección. Ahora, la 9 que te dan aquí, pues es muy parecida a la 3B, que ya la seleccionamos como la que tiene 3 escalones, 3 segmentos rectos, que es la 4 romano. Ahora, que tiene la 11 con número rojo. Si tú resuelves, bueno, no, la 11, o sea, la función, así tiene una curvatura tremenda. Es creciente, pero con un cambio de cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, lo hace embarrándose a la recta Y, o sea, Y igual a 0, al eje de las Y. ¿Esa cómo la analizarías? O sea, 4, sí, digo, la 4 ya te la hice ahí. 5, 7, 9 y 11 son las que puedes hacer, pero 5, 7 y 9 son sencillas. La 11 tiene su punto fino. Si tienes dudas, quizás ya que pienses, ay, ¿esto cómo va? Si quieres te vas a ver la solución. Pero si la solución no te convence, no queda claro para ti,
Por favor, dímelo el lunes. Porque esta semana, ¿qué hicimos? Tratar la derivada como conceptualmente, ¿qué es la derivada? Ajá. En 2 secciones. Termina el capítulo, este capítulo. ¿Cómo empieza el otro? El otro capítulo ya, reglas de derivación. Entonces yo ya te apliqué una regla de derivación. Entonces aquí en reglas de derivación, pues eso como que es lo que tú mecánicamente supiste hacer. La derivada de una suma, la constante por una función, cómo derivas, la derivada de sumas, ¿sí? La derivada de un producto, la derivada de un cociente. Eso es fácil, ya te lo sabes. Si no, pues aquí lo refrescas, pero ya conceptualmente, ya como lenguaje interno. Después viene la regla de la cadena. Esa te la tienes que aprender muy bien porque todo lo demás casi siempre se está usando regla de la cadena. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el lunes. ¿Sí queda todo ya claro? Creo que mayormente sí queda claro. Sí, profe, quedó claro. Todo claro, profe. Bueno, entonces espero que ustedes sí se pongan muy bien al corriente hasta ahorita. Lo demás se simplifica. Y para que sí lleguemos a hacer las aplicaciones, que profundicemos en las aplicaciones. ¿Cómo resolver problemas de máximos y mínimos? El problema es modelar. Te lo dan en palabras, ¿cómo lo traduces a una función, al lenguaje matemático? Y ya la función la derivas y sacas el máximo o sacas el mínimo. La otra es, te dan una función, a ver, grafícala, esa que te dije que era de grado, que era un polinomio de grado 8. Digo, de grado 4. Te dan una función y tú con las derivas sabes que va a tomar esa forma. Encuentra su mínimo, su máximo, su mínimo, y dónde es creciente, dónde es decreciente. ¿Ah? Bueno, todo eso es lo que se va a estar analice y analice y analice. Nos vemos hasta el lunes. Y de tanto analizarlo, pues va a quedar en tu lenguaje interno. Si tú te pones a analizar, si después eso que analizamos, tú lo analizas y lo entiendes razonadamente. Ajá. Esa es la receta para que aprendas a aprender. Nos vemos el lunes. Hasta luego, profe.